Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Enciso Lozada. Soy estudiante de la Universidad de la Amazonía, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Hoy vamos a hablar del sistema cardiovascular, específicamente de la anatomía del corazón de un porcino. El sistema cardiovascular está formado básicamente por corazón, arterias, capilares y venas. El corazón es el músculo que bombea la sangre. Ocupa la mayor parte del espacio medio del mediastino. Vamos a hablar primero de la capa externa del corazón. Entonces decimos que en la capa externa el corazón tiene una base, un vértice, una cara anterior o esternocostal y una cara posterior o pulmonar. Las estructuras que más sobresalen corresponden a las orejuelas. Entonces, la orejuela del lado derecho tiene una forma triangular y la orejuela del lado izquierdo tiene una forma dentada, alargada. Tiene un borde y un vértice, cubre la mayoría de la base del surco coronario, que es todo este. También podemos observar en la cara anterior los grandes vasos sanguíneos, como la arteria aorta y la arteria pulmonar. Podemos distinguir a la arteria aorta porque su composición es más gruesa y a la arteria pulmonar porque su composición es más delgada. La arteria pulmonar es más delgada debido a que por ella pasa sangre venosa y entonces la presión de la sangre no es muy fuerte. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y se dirige hacia la izquierda. Y la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo y se dirige hacia la derecha. También observamos, y muy importante, al surco coronario, que como su nombre lo indica, es el surco que corona toda la parte base del corazón, así como lo vemos acá. Toda esta parte es el surco coronario. Observamos también el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior. Observamos que el ventrículo del lado izquierdo es mayor con respecto al del lado derecho. Sin embargo, el vértice del corazón corresponde a la confluencia del ventrículo izquierdo. Luego de concluir la capa externa del corazón, vamos a hacer una incisión del tabique interventricular. Tomamos el extremo contrario y empezamos a incidir en el tabique interventricular. Al incidir en el tabique interventricular por encima de la arteria interventricular descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, o sea, lo que estamos haciendo aquí es dividir el tabique en dos porciones. El tabique interventricular es la estructura muscular membranosa que separa a ambas cavidades. Por lo tanto, estamos separando a la cavidad del lado derecho de la cavidad del lado izquierdo. El ventrículo derecho es el ventrículo de circulación menor y el ventrículo izquierdo es el ventrículo de circulación mayor o sistémica. Vamos incidiendo y lo que encontramos es el miocardio, que va a formar parte del tabique interventricular. Posteriormente, llegamos hasta la pared
posterior de este tabique y podemos observar el grosor del miocardio, que la superficie, que es la superficie más externa que tiene el corazón. Vamos a retomar porque se me fue un poco la paloma. Entonces decíamos que posteriormente llegamos hasta la pared posterior de este tabique y podemos observar el miocardio y que la superficie más externa que tiene el corazón es el epicardio. Luego de haber hablado de la capa externa del corazón, agarramos el borde libre, que era este que nos había quedado aquí, y posteriormente vamos a observar las estructuras, como ya lo habíamos dicho, las estructuras de la cavidad derecha. También habíamos dicho que el epicardio pues era la capa más externa y superficial que teníamos pues del corazón, que teníamos el miocardio, que es una capa más delgada, debido a que el ventrículo pulmonar, en él encontramos, o sea, era la capa más delgada por el ventrículo pulmonar. También aquí encontramos la banda moderadora, que es esta, que estoy aquí tomando con mi dedo, que va desde el septum interventricular hasta el músculo papilar anterior. Vemos a la rama derecha del haz de His, que pertenece al sistema de conducción. También aquí se observan las trabéculas del endocardio del ventrículo del lado derecho. Estas trabéculas son numerosas, como las vemos, debido a la sangre desoxigenada del lado derecho. Podemos observar también el anillo fibroso de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide es la válvula que va a separar la aurícula derecha del ventrículo derecho. Tenemos la valva anterior, la valva posterior y la valva septal. Por eso se llama valva tricúspide. Vemos en el anillo fibroso las cuerdas tendinosas, que son estas, desde el músculo papilar anterior, el músculo papilar posterior y el músculo septal. También observamos que por fuera es la orejuela y que por dentro es algo que se llama los músculos pectíneos, y observamos la cresta terminal que separa la porción rugosa de la porción lisa. Corresponde al seno de las venas cavas. Para observar más esta cavidad debemos sacrificar a la banda moderadora. También a la rama de las de His. Y así podemos abrir totalmente la pared del ventrículo derecho. Vamos a la vena cava superior, es esta. Vemos también la vena cava inferior. También observamos una transparencia que se puede observar en el tabique interauricular. Esta
transparencia no es más que la fosa oval. Esta transparencia permitía la comunicación de la cavidad derecha con la cavidad izquierda, porque en la vida embrionaria y fetal, el lado derecho del corazón es sistémico y el lado izquierdo del corazón es de circulación menor. Pero sin embargo, una vez cambiada la presión, se igualan, se superan y el ventrículo del lado derecho con su aurícula derecha pasa a ser circulación menor y el ventrículo del lado izquierdo con su aurícula del lado izquierdo pasa a ser circulación mayor. La porción de salida del lado derecho, a esa porción se le llama infundíbulo y nos dirigimos hacia la luz del vaso sanguíneo y podemos apreciar el interior del infundíbulo y el interior de la arteria pulmonar y 3 válvulas semilunares. En este corte pues no fue tan exitoso y aquí deberían ir las válvulas semilunares, las válvulas semilunar del lado izquierdo, la válvula semilunar del lado derecho y la válvula anterior. A estas válvulas también se les llama nido de golondrina. De esta forma identificamos la porción de salida, de entrada y la cámara de la porción derecha. Hacemos una nueva incisión en la pared que teníamos libre del lado izquierdo. Aquí nos tocó sacrificar la válvula mitral o bicúspide. Retiramos coágulos post-mortem que habían en esta zona. Para ampliar más la cavidad, sacrificamos cuerdas tendinosas y de esta forma abrimos la cavidad del ventrículo izquierdo. Aquí nos llama la atención el grosor de las paredes en comparación con la de las paredes del lado derecho, que son de menor grosor. Entonces aquí también encontramos el anillo fibroso o anillo atrioventricular del lado izquierdo o anillo mitral o bicúspide. Bicúspide porque aquí podemos observar las válvulas. Estas son las válvulas bicúspide o mitral. Vemos, pues ya habíamos dicho, el grosor del miocardio, del endocardio, al mismo tiempo que el grosor del músculo papilar anterior, el músculo papilar posterior y el músculo papilar anterior. También observamos cuerdas tendinosas más gruesas, al igual que todas las cavidades que forman y las partes que forman parte de este lado izquierdo. Ya de esta manera hemos concluido con la configuración interna en cuanto a estructura del corazón del porcino. Otros sistemas importantes relacionados con el sistema cardiovascular tenemos a la arteria porta en el sistema porta, que está formada por la vena porta y sus tributarias que proceden del estómago, intestino, páncreas y vaso. La vena entra en el hígado donde se ramifica, igual que una arteria, por lo cual la sangre de este sistema pasa a través de un segundo grupo de capilares en el hígado,
antes de ser transportada al corazón por las venas hepáticas y cava caudal, en la glándula suprarrenal e hipófisis. La circulación la circulación porta está formada por la reunión de tres grandes troncos venosos, que son la vena esplénica, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, en su derecha o izquierda, o en ocasiones en la mesentérica superior. A través de estos vasos, la circulación porta establece comunicación con la circulación general. Pasando al sistema de conducción, el corazón consta de un sistema productor de impulsos eléctricos que hace que las células se contraigan y se produzcan el ritmo cardíaco. Se compone de los nodos sinusal y atrioventricular y de las de His, que se divide en dos ramas, derecha e izquierda. Están constituidos por pequeños acúmulos de células especializadas capaces de iniciar impulsos eléctricos. El nodo sinusal se encuentra en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior.